Hola, estimado escuchas, buenas tardes. Estamos en un nuevo capítulo de Cafecito con Shine, con el número 5. El tema habitacional, comercial e industrial, los riesgos ocultos que pocos ven en el sector inmobiliario. Bueno, estamos aquí con la licenciada Catalina. ¿Cómo está, licenciada? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el día de hoy estar aquí presente. Excelente. ¿Ya tiene su cafecito? Claro, mira, no me puede faltar. Excelente, porque a mí tampoco. Aquí ya lo tenemos. Muy bien. Bueno. Oiga, licenciada, mire, nos llegaron unos comentarios en la semana Ujú. donde se tomó este tema porque dicen, oye, ¿qué diferencias hay cuando yo rento algo habitacional, un comercial o industrial? Entendemos de primera instancia, pues de que ya la ubicación no es lo mismo, ¿no? Ujú. No es lo mismo, entonces eso nos empieza a complicar un poco, pues digamos que la existencia como tanto por arrenda como propietario como por el inquilino. El propietario, bueno, porque hay que ver a quién se lo vas a rentar, qué funciones vas a hacer, todo eso cuando es lo de carácter comercial. Cuando es habitacional, pues se supone que lo usamos de habitacional, aunque ya ve que pasa cada historia triste. Claro. Y en el tema ya de los inquilinos, dicen, oye, pero es que yo tengo un desconocimiento porque quiero poner mi negocio en una plaza, en un local comercial, pero no sé cómo hacerlo. Ok. Y por el otro lado, también la parte industrial indican, oye, ¿y qué giros tengo que manejar? ¿Cuáles son los riesgos? Porque a fin de cuentas, a lo que le tienen más miedo en el tema comercial es a la cuestión con protección civil. ¿Por qué con protección civil? Pues porque ellos llegan, oye, cumples, no cumples, y pues te va a llegar una sanción. ¿Y está en su derecho a protección de civil hacerlo? Sí. ¿Por qué? Porque por eso es protección civil, minimizar los riesgos. Pero es que el propietario no me lo dio, o es que no hay un análisis de riesgo, o es que todo eso, la gente cuando contrata principalmente estas cuestiones comerciales e industriales, no tiene ese conocimiento. Y por ejemplo, hay distintos rubros, ¿no? No es lo mismo un carácter municipal, otro estatal y otro federal, ¿sí? A nosotros normalmente lo más complejo siempre ha sido cuestiones en donde hay cuestiones de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Bueno, que se manejen hidrocarburos, que puede ser gasolina, diésel, gas metano, gas LP, Ujú. ajá, otro tipo de combustibles, químicos en general, ajá, que más de característica flamable. O en el otro rubro dicen, oye, pero ¿qué más? Bueno, es que no es lo mismo para una farmacéutica, no es lo mismo para de alimentos, no es lo mismo para una de bebidas, a que, por ejemplo, nada más sea, pues vendo a lo mejor muebles o comercializo, pues cosas que no tienen un riesgo real, ¿no? Pero todo hablando de perecederos y químicos, pues es un tema muy delicado. Y farmacéutico ni se hable, porque encuentran unas condiciones que se llama HACCP, que son análisis de riesgos, ajá, por sus siglas en inglés. Entonces son estos rubros que pues, realmente a veces desconocemos, pero ¿qué pasa? No queremos a lo mejor poner un negocio porque a alguien le ha ido bien y nos lo recomendó, pero ¿qué crees? Nunca nos explican los puntos a detalle o los famosos puntos finos. Entonces Ujú. ahorita es importante que con tu experiencia y Ujú. perspectiva nos puedes ayudar a este tipo de preguntas y cómo enfrentar este tipo de situaciones. Mira, Sí. este es un tema bien importante porque es verdad y bien lo dices, un arrendamiento no es igual en todo inmueble, ¿no? Entonces, sí hay una gran diferencia entre estas tres categorías más conocidas que es la habitacional, la comercial y la industrial. Y efectivamente, no nada más es checar el contrato con el que tú realmente vas a entregar la posesión o vas a hacer un arrendamiento de ese tipo de inmuebles, sino también tienes que saber qué información más se necesita incluso para hacer este contrato, porque un contrato no nomás es, ah, yo ya tengo uno, es más, hasta uno de papelería te funciona como contrato como tal, punto, como, pero como un bill contrato, como un acuerdo de yo te entrego la posesión, tú la tienes y se acabó. Pero realmente para hacer un contrato como tal y no esos tipos de machotes que la gente suele decirle en un contrato, porque realmente sí le metes mucha información importante a ese tipo de documentos y que ese documento pues apoya a ambos en el arrendamiento.
Pero este tipo de información sobre las características de la propiedad o del uso comercial, o si está dentro de una nave industrial, o si está en calle municipal, o si está dentro de un condominio, o si está dentro de una plaza comercial. O sea, hay miles de factores que tienen que ver para poder hacer este tipo de contratos, ¿no? Y para tener una protección. Entonces, lo más importante que se tiene que hacer es realmente checar todas las características que se están necesitando para cada propiedad, colocarla en un buen contrato o el decir buen contrato es que tenga todo lo necesario para específicamente en esa operación inmobiliaria. Pero también una cosa es bien importante, el asesoramiento con un abogado, pero con un abogado especializado, porque Ujú. hay abogados que, pues sí, que tienen mucho conocimiento y también todo el conocimiento que tienen lo tienen base experiencia, pero en cierta materia en específica. Entonces, así como ellos son buenos en su materia, pues también tienen que buscar abogados especializados y profesionalizados y sobre todo actualizados en lo que es bienes inmuebles y bienes raíces, ¿no? Entonces, prácticamente sí es bien importante una la asesoría también y pues que analicen todas estas características para que al final si llega a pasar algo o por ejemplo, como bien lo mencionabas, este tipo de permisos o este tipo de licencias o cosas que te pide tanto el ayuntamiento o protección civil, pues también es parte de un proceso de un arrendamiento porque el arrendamiento tiene un inicio y un final. Entonces, cuando tú te asesoras bien con abogados que ya tenemos experiencia y que sí somos pues expertos en esta área, sí es bien importante saber ese punto, ¿no? El que también tienes que pedirte ciertamente, dependiendo el giro a cada operación, ciertos documentos, pues para que el arrendamiento al final, que es lo más importante, termine bien y sin problemas, Cris. Excelente, qué bueno que nos dices esos puntos, porque realmente es algo que muchas veces, ¿qué pasa? Tienen el recurso, tienen el lugar, Ujú. pero no saben cómo ofrecerlo o qué deben Ajá. de cumplir para evitar un problema. Voy a poner un ejemplo muy simple, ¿no? Que es algo Ujú. que te penaliza protección civil. Oye, ¿tienes extintores? No. Pero es que no va a pasar nada. ¿Y tú cómo sabes? Ujú. Oye, ¿tienes una póliza de seguro ante cualquier siniestro? No, pero pues es que en 10 años no ha pasado nada. Por ejemplo, algo que nunca se analiza en Ciudad de México, a comparación de a lo mejor otros estados de la República, el tema de los famosos temblores, Ok. ¿sí? Oye, ¿cuándo va a temblar? Sepa Dios. ¿A qué horas? Menos, Ok. ¿sí? Entonces la gente no está asegurado, pierden material, pierden el local, se les cayó y ¿quién le responde? Nadie. No tienen ese respaldo, no tienen ese conocimiento. ¿Por qué? Porque nadie les advierte. O sea, el peligro está, sí, a menor escala. Oye, ¿cuándo va a pasar un temblor? Pues pueden pasar los 365 días del año y no hay un temblor. Pero al primer día del siguiente año cae. Entonces, Claro. oye, pero pues así es la situación, no lo sabemos. Ajá. O hay incendios provocados, hay incendios por cortos eléctricos. Otro, en el caso de algún químico, algún alimento y eso, hay fugas, hay rames. ¿Qué puede pasar? Diferentes situaciones, ¿no? Entonces, en un caso de químico, pues se puede empezar a hacer una corrosión, se puede incendiar, puede haber muchos factores, pero no los contemplamos. Entonces, por eso es importante que nuestros escuchas que tienen estos negocios sepan todo lo que deben de cumplir. Y si a lo mejor ya lo empiezan a rentar, pero en el Inter decirle también al inquilino, ya estoy tramitando, ya está en trámite, si te llega la autoridad no hay problema, mira, aquí está el acuse de recibido. ¿Para qué? Para que los inspectores no quieran abusar y mira, sabes que aquí está el papelito, habla, está en trámite. Claro. Es que ya estás operando. Tengo permiso de operación porque ya llevé la documentación adecuada. Antes de iniciar operación, pregunté, ¿se puede hacer antes de...? Sí, ya usted tramitándolo, ya puede empezar operación. Tan, tan. ¿Sí? Entonces son como un predocumento, una prelicencia, lo que se llame, en lo que se genera ya el documento oficial. Porque pues Ujú. desafortunadamente, como sabemos, los temas gubernamentales no son te dicen, son 20 días, pero uno dice, ¿son naturales? No, son hábiles. No, pues nos tardamos casi 2 meses, ¿no?
Entonces, por eso es importante que lo sepan. Y por el otro lado, el propietario, pues saber qué debe de tener ese local antes de rentarlo. Ujú. Porque lo primero que vamos a hacer y vamos a ver y seamos bien realistas. Ay, está bonito, está bien ubicado, tiene luz, tal, tal. Sí, voy a vender. Y cuando llegue la primera revisión por parte de la autoridad, se llamó. En el caso, por ejemplo, de los seguros, si hay un incendio, oiga, ¿y tenía extintores? No, porque no tenía. Oiga, ¿por qué? Porque no. Oye, es que se accidentó una persona. ¿Por qué? Pues es que se resbaló y tenía a lo mejor un piso antideslizante. Ay, no sé ni qué es eso. Claro. Hubo un caso, y esto pues lo quiero ir tocando para que después nos vaya complementando, licenciado, con base a la experiencia. Hubo un caso de una señora que se cayó algo en algún líquido ahí en Walmart. Ah, ya estoy diciendo marcas. En Walmart. Entonces, se cae porque no limpió la gente de ahí, de limpieza de la empresa. Pues le tuvieron que aplicar, ¿sabes qué? Discúlpame, son tus instalaciones. Se cayó mi mamá, en ese caso de la persona esta, su mamá de esta persona, tuvo una fractura de brazo y Walmart se quería deslindar. Dice, es que sus zapatos, se resbalan. Es que usted pisó mal. Ujú, Espérate, vengo de todo Walmart y nada más cuando llegué aquí donde está este líquido que no vimos, se cayó. ujú. Entonces también es una cuestión en donde esta marca se deslindaba Ok. de esta situación. ¿Cuál fue el problema? Pues ya a muchas regañadientes, pues la hija de esta señora llamó a su abogado, empezaron a revisar el tema y pues sí le dieron la atención. Pero es un caso en donde pues esta empresa es grande, tiene todavía para solventar un tipo de estos gastos o ha de tener Sí, claro, seguros. Ajá, pero ¿qué pasa? Pues les aumenta la prima por ese tipo de accidentes, porque no fue claro. ni siquiera trabajador, fue Un a un cliente. cliente. Pero en otras situaciones, por ejemplo, en locales más pequeños que no tienen ese poder adquisitivo, pues ¿qué se tienen que hacer? ¿Cómo se deben de proteger? ¿Qué hacer en ese tipo de situaciones? Si pasa ese tipo de situaciones, aparte de hablarle a la parte médica, pues también se le podría hablar a usted para que empecemos con el asesoramiento legal, porque a fin de cuentas no sabemos el conocimiento de la persona que sufrió el accidente. A lo mejor puede ser alguien que no sepa mucho, ajá, pero puede ser una persona que sí sepa del tema y en la que se puede meter ese negocio que en vez de quedar en un, digamos, mal acuerdo, va a ser un buen pleito, ¿sí? Ajá. Entonces es lo que hay que evitar. Bueno, ya entrando un poquito en materia. Por ejemplo, en el caso del riesgo comercial, tocamos tres puntos claves, que es el impacto en la operación, las cláusulas y una mal definición del giro. Estos tres puntos son los que nos marcaron como más importantes. ¿Nos podrías indicar por qué, licenciada, son los más importantes? Sí, claro que sí. Mira, ¿me recuerdas cuál fue el primer punto? Riesgos comerciales, impacto en operación, cláusulas de contrato, y acciones mal definidas en el giro. Okey. Sí, mira, es que todo esto se engloba efectivamente o pega en el bolsillo, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, ya hiciste una operación inmobiliaria en algo donde tú no la analizaste si realmente, podía tener el giro, que es lo más importante, y de hecho se menciona o se tiene que mencionar en el contrato del punto 2 que ahorita voy a las cláusulas importantes como tal, es esto, que realmente sí es un compromiso del inquilino el checar la propiedad que va a rentar que realmente funcione para lo que él funciona. Al fin y al cabo, el propietario pues pone su bien inmueble al mejor postor y quien realmente llena como estos requerimientos que pide la persona por su bien inmueble, pues es quien la persona encaja, ¿no? Pero si tú no hiciste un buen análisis de tu negocio como tal y sabiendo que tenía las características, tanto el lugar como la propiedad, pues realmente va a impactar o incluso pues te va a afectar y puede incluso causarte la pérdida del negocio, ¿no? O que no funcione o que quiebre. Entonces, por eso es bien importante también en los contratos hacer bien este tipo de cláusulas en donde se especifica qué uso, porque también este mismo contrato tan importante que es el de arrendamiento, pues también pues sí, lo solicitan y se presenta en lugares para las tanto permisos o para los seguros tan importantes como lo son. Porque realmente la cultura de los seguros todavía nos falta mucho para llegar a eso, pero el tener un seguro en específico, dependiendo
las necesidades y de lo que te puede tener en riesgo tu giro comercial, sí es bien importante. Como bien tú lo dijiste, pues esa manera tan culturalmente de decir a mí no me va a pasar, pues sí nos llega a causar algo que a lo mejor es como algo momentáneo de decir no va a pasar nada y quedas tranquilo, pero cuando pasas el problema que realmente no valoramos, ¿no? Entonces existimos varios tipos de seguros o varios seguros con temas tan importantes para cada giro y que realmente puedan apoyar, como en el caso que tú lo dijiste específicamente de la persona que cae. Si tienes un seguro porque sabes que puede existir esta posibilidad, pues también te quedas como más tranquilo de que si pasa algo ya tienes quien va a responder y también tienes toda la asesoría, la expertise, la seguridad de que esa persona que te haga o esa aseguradora que te haga tu contrato para lo que necesitas o para el servicio que te está dando, pues también te va a decir, sabes que te recomiendo que hagas esto, por experiencia hay otras empresas más o menos de tu giro que hacen esto, y te van guiando un poquito más hasta incluso el negocio mejora, porque tiene personas quien lo guía para poder crecer o para poder incluso llevar una buena economía, ¿no? Entonces, yo creo que es importante los seguros, tener este tipo de cultura, es importante checar muy bien qué tipo de giro estás teniendo y tener bien en claro cuál es el uso, porque esta palabrita tan importante, el giro uso que le vas a dar, sobre todo en industrial y sobre todo en comercial, este se tiene que especificar bien en los contratos, porque este contrato es un requisito también esencial y importante para algún seguro o algún permiso municipal. Ok. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, en el caso industrial, que a mi percepción, valga lo que nada más es una opinión personal, no Uh realmente -huh. ni del canal ni es ley, se me hace el más riesgoso. No porque en un accidente en vivienda no pueda pasar, algún incidente también en comercial, pero en la industria estamos hablando de que no se maneja nada más litros, ¿no? Son toneladas, son miles de litros. ¿Por qué? Porque el proceso, la comercialización lo exige, pues en estos tipos de naves industriales, almacenes, ¿no? Y pues normalmente se trata que esté lejos de la población, pero si analizamos fríamente a lo que ha pasado con la densidad demográfica, esas empresas antes estaban lejos de zonas donde había gente, Uh -huh. pero después la mancha urbana les ganó y ya están dentro pues de zonas donde hay viviendas, pero dicen, pues es que yo no tengo la culpa. Pasó, por ejemplo, en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, en el aeropuerto de Monterrey, en la Ciudad de México, donde antes esas zonas eran libres y ahora pues hay un montón de Uh casas y -huh. dices, ¿qué hago? Se tiene que uno ir adaptando a este entorno. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, lo principal o lo más grave que puede llegar a ser la autoridad es el uso de suelo, la revisión de seguros, la responsabilidad civil. Si nos puede dar más análisis sobre estos tres rubros, principalmente el último, porque mucha gente, aún, aún con esto de que se ha metido en seguros de automóviles, en varias cuestiones, el tema de la responsabilidad civil, no llegamos todavía a comprender el peso que tiene este tipo de situaciones cuando hay daños a alguien o a algo Okay. del entorno, ¿no? Fíjate que yo creo, o en mi perspectiva muy personal de mía como Catalina, sí creo que la responsabilidad civil va un poco aunada a los valores. Es decir, eh, creo que por lógica se puede sobreentender que si yo tengo una persona a mi cargo, pues puedo tener un accidente y pues me tengo que hacer responsable de lo que pase, ¿no? Porque pude verlo este, pues prevenido, ¿no? Hay cosas que se Mm. previenen, pero al final, como bien lo dijiste, pues uno nunca va a saber cuándo ni qué va a pasar, ¿no? O pasan cosas tan inesperadas que ni te imaginabas, es más que pudiera la posibilidad o existiera la posibilidad de que ocurriera, pero suceden. Entonces, yo creo que cuando conoce uno ese tipo de cosas o de circunstancias, yo agradezco el que pasen porque te dan, o sea, no en el sentido malo, pues, pero en el sentido de saber que pasan porque realmente pasan y hay que mejor conservar lo que existe. Entonces,
sí creo que una responsabilidad civil es darte cuenta hasta dónde puedes llegar. Por ejemplo, pues si tú eres una persona que tiene una bodega y que se la está rentando a una persona que tiene un giro, pues también tienes el compromiso de mencionarle, oye, pues alrededor tienes empresas de tanto, que tiene más conocimiento de la ubicación de su inmueble, pues para que la persona también que va a rentar tenga la responsabilidad ahora sí, de informarse de los servicios que realmente se necesitan para cuidar su patrimonio, porque al fin y al cabo es su patrimonio, ¿sabes? La gente cree que está ahorrando algo cuando realmente está poniendo en riesgo un patrimonio que es bien importante porque es con el que dieron nos levantamos, trabajamos. Yo conozco gente, tengo clientes que no ven a su familia todo el día por estar trabajando y por tener un patrimonio, y que se vaya de esta manera creo que no es como sano ni justo, porque hay maneras de poder prevenir o poder corregir, pues, con personas indicadas. Entonces, sí es bien importante el tener este tipo de empatía de decir cuál es la responsabilidad civil, principalmente. Ya de ahí en más, pues existe responsabilidades ante la ley como responsable. Entonces, sí tienes que tener o cuadrarte a lo que la ley corresponde, pero prácticamente, es decir, hay un daño, rezarse, se hacen, por eso existen los peritajes para ver quién es la responsabilidad, pero realmente sí es encontrar quién va a ayudar para resarcir o reparar algo, sobre todo cuando hay personas de por medio. Ok, ok. Y por ejemplo, el caso del uso de suelo, me acuerdo mucho tiempo, principalmente en Semarnat lo pedían. Ujú. Ajá. Pero ¿qué pasaba? Muchas de las empresas dicen, ¿qué no es la licencia de funcionamiento? Así de, sí, pero no. No. Entonces, sí, o sea, sí Ajá. es importante, pero también la necesitas. Y empezaba un gran problema porque decían, ¿con quién voy? ¿Con federal? ¿Con local? ¿Con estatal? O sea, es realmente grave el tema del desconocimiento de la gente. Dices, Ujú, nos interesa poner el negocio, perfecto, pero nadie se asesora en el tema de gestión documental, ujú. legal, para este tipo de situaciones. Realmente México carece de lo que es la asesoría. ¿Por qué? Que no les gana, pues no les da la gana, ¿sí? Ok. O sea, dices, es que me voy a gastar mucho en este trámite, la persona que me va a hacer esto, y pensamos en eso, pero realmente no entendemos que a lo mejor el trámite nos va por, voy a poner un número al aire, nada más para que se entienda, nos va a salir en 10,000 pesos, Ujú. pero la multa nos va a salir en 100,000. Entonces, tu inversión es el 10% de la multa. ¿Para qué esperamos una multa? ¿Sí? Sí. Bueno, no sé si diga, a veces es que la gente dice, no, entre el exceso de confianza de no va a pasar nada, el que yo no sé, buscando siempre lo que le llamaba, me acuerdo que un mentor, la esquizofrenia, es que esto, es que el otro, es que esto. Entonces esto nos va a generar una serie de detalles que a la larga nos va a implicar ese dinero que hubiera sido utilizado para mejor manera para los empleados, la infraestructura de la empresa, el crecimiento de la misma, marketing y todo, se va al gobierno por una multa que pudiéramos haber evitado, ¿sí? Entonces, el uso de suelo es un dolor de cabeza. Los seguros, decía una doctora en una empresa donde ella era la encargada de seguridad, decía, prefiero pagar ese seguro a que al día de mañana no tengamos dinero para volver a levantar la empresa en caso de siniestro, porque ella era la representante legal. Y todos dicen, pero es que es un dineral. Dice, es más dineral levantar una empresa de cero porque ya no tienes nada. A que diga, ¿sabes qué? Tengo un porcentaje de dinero y la puedo volver a levantar. ¿Sí? ¿Por qué? Claro. Pues por eso pago ese seguro. Pero bueno. No sé, por ejemplo, en el caso del uso de suelo, en base a su experiencia en temas industriales, licenciada, ¿a dónde se tiene que tramitar? ¿Con quién? ¿Es una delegación? ¿Es al mismo municipio? ¿Qué sucede en ese tipo de lugares? Mira, pues la verdad sí debería ser más accesible la manera de hacer estos trámites, porque realmente también si fueran un poquito más accesibles, pues también la gente lo haría, ¿no? Pero sabiendo y conociendo cómo es la tramitología de cada estado o de cada municipio, porque eso sí lo sabemos, pues
es sí hacer las cosas, aunque te tardes un poquito más, ¿no? Como dices tú, creo que tener esa cultura o esa conciencia de decir, me va a salir más caro después, porque sí pasa y creo que a todo el mundo nos ha pasado, incluso con cualquier cosa, cualquier objeto, el decir, me ahorro esto. Entonces, creo que eso es bien importante, el tenerlo muy consciente. De, ay, de lo último que me preguntaste, perdóname, me quedé con esta Ah, idea. del uso de suelo, Perfecto. Ujú, ¿con quién ujú. se tiene que hacer este tipo de trámites? Ok, mira, el uso de suelo siempre se hace, bueno, normalmente aquí en el estado de Jalisco tienes que ir al registro público de la propiedad, en donde por parte del registro público, no, no es cierto. Tienes que ir al ayuntamiento de donde está ubicado tu bien inmueble para ir a obras públicas. En obras públicas tienen una dependencia, tienen una área especial en donde te dicen el uso de suelo. ¿Qué es lo que te dice el uso de suelo? Es en la área en donde está ubicada, según mi cuadrante que yo tengo registrado, según por la zona, el tipo de tierra, el tipo de urbanización que hay alrededor, pues puede ser habitacional solamente, o puede ser comercial solamente, o puede ser solamente industrial, o puede ser solamente comercial, ¿ok? Normalmente existe lo que es el comercial y el habitacional, y pues también lo que son usos de suelo mixto, para saber si qué tipo de giro puede tener. Si es habitacional, por ejemplo, en un área donde hacen condominios, pues entonces no puedes poner adentro de un condominio, pero bueno, es una regla de un condominio. Pero, por ejemplo, si es un lugar donde hay muchos condominios, no puedes poner una industrial o no puedes poner una comercial dependiendo del giro, porque pues sí va a afectar el medio ambiente según la zona. Pero esa información la tienen normalmente en obras públicas del municipio de cada lugar en donde se encuentre bien inmueble. Desconozco cómo se maneje, sobre todo con relación a, por ejemplo, en la Ciudad de México son alcaldías, aquí todavía son colonias o son municipios en Jalisco, pero por ejemplo allá en la Ciudad de México son alcaldías, entonces tendrán que ir, por ejemplo, la alcaldía de donde se encuentre su bien inmueble, pues para checar, pero es en obras públicas y lo hace cada municipio. Esa sí es información. Y también sería bien importante, Cris, que realmente nos dijeran aquí en el chat las personas que nos escuchen y nos ven, que nos digan cómo hacen el trámite o en dónde se tramita el uso de suelo en cada estado o en cada parte que nos están escuchando, nos están viendo, y que nos la dejen con mucho gusto también para saber cómo es la manera que se hace y también poder transmitir esa información para que personas de la entidad en donde nos están viendo, pues también puedan tener la información correcta. Sin embargo, lo que sí te puedo decir y garantizar es que en Jalisco así es, y me imagino que en la mayoría de los municipios o de los estados, pero sí me gustaría saber que nos lo comentaran. Perfecto. Bueno, entonces, por ejemplo, en base a todo esto platicado, yo lo hago con una percepción como de pues, civil, Uh ajá, -huh. pero ustedes su percepción, en este caso, ¿qué tipo de arrendamiento es el más riesgoso hoy contratar? Ay, pues fíjate que todos, todos porque el riesgo ya es muy latente, ¿sabes? O sea, ya cualquier bien inmueble lo pueden utilizar para cualquier cosa, ya en cualquier tipo de inmueble te puede haber falta de pago, ya en cualquier tipo de inmueble te puede haber lo que es este, que te lo renten, o sea, otra persona. Entonces, el riesgo existe. Sin embargo, creo que los más latentes son las bodegas y los terrenos industriales por el giro y por el tipo de persona y por todo lo que se maneja dentro de este tipo de inmuebles. Ok, ok. Entonces a todos nuestros escuchas sí que pongan importancia en ese tema. Claro que sí, sobre todo porque, como te mencionaba, cada operación es bien diferente por todo ese tipo de características que la gente puede no ver, porque pues no es su giro, no es su función, no es su expertise, no es su manera de hacerlo porque no es lo suyo. Yo te he puesto o te puedo asegurar que a cualquier inquilino o a cualquier propietario que yo le diga sobre la materia que maneja me va a explicar súper bien, pero realmente sí se tienen que acercar a alguien que sepa de esta materia, sobre todo en específico del arrendamiento, porque es como
un match y una mezcla entre lo que es el arrendamiento y lo que es lo legal para saber cómo hacer un documento, pero también la expertise de saber qué es según lo que es el entorno y lo que uno va experimentando como para poder hacer uno y que realmente proteja a la propiedad como tal en un solo arrendamiento, ¿no? Digo, por ejemplo, esa es la parte más importante que nosotros como Shine hacemos y como hemos perfeccionado nuestra póliza, salud, como hemos perfeccionado nuestra póliza para que realmente el bien inmueble se proteja como tal y todo esto que nosotros hemos englobado para proteger y las estrategias que tenemos se han hecho con base a lo que hemos aprendido y créeme lo que son patrones muy repetitivos, pero solamente para poderlos ver sí tiene que ser alguien que realmente esté todo el tiempo en arrendamientos. Perdóname, Cris, porque te perdí. Ok. Ya, Perdón. perdóname. Comentaba que si en caso de algún propietario o inquilino que tuviera dudas del bien inmueble a rentar, si tiene, podría usted servir como asesora o en este caso que se contrate una póliza con usted para que se haga una revisión a detalle de cómo está el inmueble antes de que se rente. Sí, claro que sí. Mira, al igual siempre se dejan lo que son nuestras redes, al final del cafecito, pero al igual me pueden localizar o mandarme un WhatsApp al 3320 290383. Yo me pongo en contacto con ustedes, pueden entrar también a nuestra página de Shine Administradora de Propiedades y también ahí tienen los contactos para que me compartan qué es lo que necesitan saber y con mucho gusto yo los puedo asesorar. Mira, una parte muy importante de nuestra póliza es que efectivamente es un servicio para el cliente y para que esté seguro. Pero lo más importante para nosotros es que realmente cada persona se asesore y tenga el conocimiento de cómo proteger su patrimonio, que es lo más importante. Entonces, bienvenidos. Cualquier persona que quiera compartirnos su caso en específico, con mucho gusto lo podemos apoyar, Cris. Ok. A ver, una duda también del público. Dicen, ¿en un contrato estándar protege igual en todos los casos? En un contrato estándar. Ajá. O sea, el contrato que se va a hacer ¿qué tanta variante hay entre un contrato de habitacional, comercial e industrial? Híjole, aquí sí hay muchísimo cambio, ¿eh? Eso creo que, digo, qué bueno que tocas este tema y qué buena pregunta, porque realmente sí es bien importante tener el conocimiento y que nos quede bien claro que estos tres arrendamientos son bien complejos cada uno. En el habitacional tenemos que ver si está dentro de una propiedad condominal o si está en una municipal. En lo que es un comercial también hay que ver si está, es una casa, perdón, es un local, o si está dentro de una plaza comercial para saber también los lineamientos de cada uno. Y también en lo que es la industria tenemos que ver si está en una zona en específico o si está también en una nave industrial. Pero ya en relación a saber cada cláusula varía muchísimo porque cada uno tiene sus características principales. Por ejemplo, en el industrial, lo más que se puede dar diferente al habitacional es que son más personas morales las personas que rentan una propiedad de este estilo, ¿no? O, por ejemplo, el mantenimiento de una habitacional es diferente a una comercial, entonces sí tiene que ver cada cualidad de cada uso para hacer ese contrato y sí, muchas diferencias. Por eso sí es bien importante mejor dirigirse a alguien que realmente te haga un contrato que te proteja como tú quieras que te proteja. Ok. Y por ejemplo, en este caso, las pólizas se tienen que ajustar dependiendo del giro. No, la póliza es para cualquier tipo de giro, lo que se ajusta y se personaliza sobre todo y se hace todo como muy a detalle es el contrato de arrendamiento. La póliza lo que hace es que ejecuta este contrato, lo hace válido, lo hace ver, lo vigila, lo protege, lo hace punto a punto. Sin embargo, la póliza es quien toma este instrumento que es el contrato para poder dar el servicio de recuperación de la propiedad, recuperación de las rentas que se dejaron de pagar
y sobre todo también en la recuperación de la propiedad cuando hay un abandono del inquilino o del arrendatario, pero lo más importante es el contrato y la póliza es quien ejecuta. Entonces también es un servicio muy, muy importante por el hecho de que los abogados son especializados de ejecutar este contrato. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora, eh, considerando esto, a lo platicado, que el industrial es el que tiene un poquito más de riesgo por todas las variantes que debe de tener a comparación de los otros dos, a ustedes su experiencia, ¿dónde han fallado las empresas principalmente en el ramo industrial? ¿Qué es lo que dirían unos, en un argot dicen, lo que más le duele? Yo les diría, las áreas de oportunidad que tienen ante una falta de gestión documental, de análisis de riesgo, todo eso, ¿qué es realmente donde usted ha detectado antes de firmar el contrato? ¿Qué les falta? Ajá. ¿Qué le duele al contrato? No, ¿qué le falta Ah. a los bienes inmuebles de giro industrial que por alguna cuestión no se cierran los contratos? O sea, ¿qué documento o qué cuestión de infraestructura les falla? Por ejemplo, que no tienen los extintores o que no tienen las instalaciones eléctricas o hidráulicas bien. No sé, a su experiencia, ¿qué es lo que más les falla? El mantenimiento, porque es muy caro el mantenimiento de una bodega. Y a veces también lo que es, pues tener los extintores, por ejemplo, que son responsabilidad que sí debe de haber con o sin inquilino, es una responsabilidad del propietario, ¿no? En cierta manera, sobre todo mínimo si no la ha rentado. Pero sí, el cableado o hay cosas que sí ya son pasadas y que no les hacen el mantenimiento y que al final pues sí llega a haber como una renegociación en el de, oye, pues mira, voy a meter esto y tengo que hacer esto y es cuando llegan como a querer subir y bajar los precios de las rentas por hacerse responsable la otra persona de cosas que le tocan al propietario, ¿sí me explico? Entonces, esa sería también una de las partes. Bueno, de hecho, no nada más en el tema de bienes inmuebles. Hablamos en temas operacionales, la falta de cultura del mantenimiento predictivo impacta al preventivo y la falta del preventivo, pues a fin de cuentas lo tienes que corregir con el correctivo, valga la redundancia. Ujú, Pero el detalle que no es lo mismo hacer un predictivo preventivo, hacer un correctivo porque ese ya es de urgencia, porque si no se para alguna situación o ya hay un daño, una índole no controlada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues ante la urgencia los especialistas cobran más. ujú, Pero desafortunadamente es una falta de conciencia, y así lo pongo a nivel general, desde la cabeza hasta los mismos trabajadores de no reportar estas incidencias. Entonces ese desgaste ya no es de 1, 2, 3 días, ya se lleva semanas o meses. Entonces la reparación ya no es de una sección, ya luego es de toda la línea o todo esto. Y desafortunadamente todo eso, ese material es muy caro, porque no estamos hablando de 5 o 10 centímetros, estamos hablando de metros, que en algunas naves se llega a medir hasta en kilómetros, nada más que de ujú. momento no se ve. Ajá. Pero bueno, es parte del punto importante. Ahora, en base a esto y entrando a nuestra sección de la anécdota, ¿qué error legal ha sido el más costoso que ha visto en estas? ¿Qué anécdota nos tienes ahora? ¿Qué error legal? Híjole, pues una sería el no especificar lo que incluye el bien inmueble y al final, pues si llega a haber pues un problema de economía por lo que le invierte cada persona o por ejemplo, no, sí me pasó en una bodega en donde sí no se especificaron como ciertas cosas en específico y al momento de la entrega, que era lo más importante, la verdad, pues no se entregó como debe haber sido y al final tuvimos que llegar a una negociación que afortunadamente estábamos nosotros y que estaba la póliza, pero no se estipuló porque también hubo mucho,
¿cómo me explico? No hubo una información indicada al principio por parte también del asesor, que es quien le da la información a la persona que va a mostrar el bien inmueble, y al final sí se llegó a ocasionar un problema en el mantenimiento de la propiedad y sí nos tuvimos que llegar a una negociación para poder recuperar, pero esa falta de información que sí hubo y que fue también que a nosotros nos ayudó para todavía especializarnos más en la información que se le pide al propietario, independientemente a veces de las personas que nos colaboran, porque también hay colaboradores pues que están iniciando y que nos vamos apoyando en conjunto, ¿no? Afortunadamente ahorita, si mucha gente se nos acerca para poder apoyar en ese tipo de operaciones, los podemos asesorar mucho de mejor manera, porque aprendimos incluso con esta anécdota, pero sí hubo una omisión y al final sí hubo que renegociar para poder recuperar la posesión, pero sí se perdió ciertas cantidades por ese tipo de mantenimiento que no se le dio a la propiedad por la omisión. Entonces sí nos salió caro, pero recuperó la posesión y pudimos llegar ahí a acuerdos. Eso sí fue una experiencia y una anécdota que nos sucedió. Ok, muchas gracias por la anécdota. Bueno, nada más para concluir. Entonces, licenciada, ¿usted recomienda que la gente realmente, antes de plasmar su firma, ya sea como propietario o como inquilino, revise las situaciones del inmueble? No es que digamos que queramos, ay, trae un pelo ahí tirado y no queramos hacer el contrato. No, o sea, realmente siendo objetivos y hablar con las partes interesadas de, mira, este daño, lo podemos arreglar para evitar una situación. Yo les digo que normalmente es un problema más el riesgo también eléctrico. Ajá. Porque el tema eléctrico en las cuestiones comerciales e industriales son la mayor causa de incendios. Lo llegamos a ver en mercados municipales, lo llegamos a ver en centros comerciales y en zonas industriales. Ajá. En casa, a lo mejor no es tanto, vamos a ser realistas, porque los voltajes no son de esa magnitud tan grande. Entonces el desgaste es a nivel casa. Pero hablando equipos que manejan una tremenda cantidad de energía, nada más de prenderse y de ahí mantenerse, pues el desgaste del cableado, el desgaste de todos los medidas de seguridad, pues, y si no se revisan, pues se van desgastando y llega el punto en que, pues, truenan. Ajá. Y Sí. desafortunadamente hay plantas que trabajan 2 turnos, pero normalmente, y no sé por qué en la realidad, siempre pasa en la noche este tipo de eventos. ¿Sí? Entonces, cuando llegan o les avisan, oye, está quemando tu planta a 2, 3 de la mañana, pues al otro día cuando llega la gente, pues ya realmente empieza a ver cenizas, ¿no? O de locales, y desafortunadamente, como hay luego locales que están consecutivos, pues se llevan a los de alrededor, ¿no? Y entonces ya el gasto ya no es igual porque ya no fue nada más tu entorno, sino todo lo que estaba a tu alrededor, ¿sí? En casas, afortunadamente no ha habido una, como dicen, reacción en cadena en unidades habitacionales, pero eso no nos exime de que pueda pasar. Digo, en probabilidades, parece que es más en la industrial, después en el tema de negocios locales y después habitacional. Ajá. Pero eso no nos exime de que también tengamos cuidado con nuestra habitación, con nuestras unidades habitacionales. Claro. Sí. El riesgo Licenciada, no sé, existe. algo más que quiera agregar para el cierre de este podcast. No, al contrario, mira, ahora sí como lo mencionas, es bien importante tener esta tranquilidad de que existe información con la que podemos incluso nosotros compartir con ustedes para que no pasen por este tipo de situaciones, pero realmente sí hay que poner mucha atención en todo ese tipo de detalles que pueden cambiar todo, ¿no? Desde una pérdida de un patrimonio hasta incluso de la vida, ¿sabes? O sea, porque sí lo hay por cosas que realmente tienen solución y existen ese tipo de servicios como nosotros que existimos en pólizas. Incluso déjate comento, la verdad, Cris, nosotros somos la única empresa de pólizas jurídicas de arrendamiento que cuenta con una póliza especializada para bienes industriales y lo que son terrenos y bodegas. Contamos con nuestro servicio a nivel nacional con una póliza llamada Acero, que al igual pueden entrar en nuestras redes para que la conozcan. Y esta póliza cubre lo más importante, que es simplemente incluso la salud tuya, de que pasó algo, como dices tú, son las 3 de la mañana, pues me reporto que me tengan que reportar para que me empiezan a ayudar y a resolver la situación, ¿no? Entonces, nosotros contamos, sobre todo en el servicio de esta póliza Acero, contamos con 2 coberturas, la acero y la titanio. Sin embargo, la acero es la que tengo a nivel república y lo que es la titanio solamente la estamos colocando en el estado de Jalisco,
Pero parte bien importante que nosotros colocamos en nuestros servicios de nuestra póliza es lo que tú mencionabas de no contar con una información previa a lo que pasó. Es decir, nosotros por parte a la experiencia que hemos tenido y que nos comparten también muchos, tanto propietarios como arrendatarios de lo que han pasado en ese tipo de bienes inmuebles, nosotros en nuestro servicio colocamos lo que es una inspección. No es oficial, es decir, no es de una autoridad ni estatal ni municipal, pero sí te incluye lo que es una persona especializada y un profesional para checar antes de una firma de contrato, como tú lo decías, todas las instalaciones para que el momento de que incluso hubiera un riesgo, poder saber qué fue lo que pasó, ¿no? Digo, porque creo que una de las cosas más importantes de saber o de un accidente, lamentablemente, pero lo bueno es siempre saber dónde inició para también poder poner más atención en otro tipo de inmuebles o de arrendamiento, ¿no? Es correcto, es correcto, es correcto. Principalmente porque estamos hablando de riesgos de patrimoniales, ¿no? Ya sea por dinero, por el bien inmueble. El dinero está convertido en un bien inmueble, o por la renta, pues a fin de cuentas salió de algún lugar de ahorros o algo para iniciar un negocio, ¿no? Y de momento que se nos caiga por alguna cuestión, no, pues, digamos, por no ser más meticulosos, por no analizar las diferentes situaciones, perdamos ese patrimonio, pues realmente no sería lo correcto. Claro. Bueno. Licenciada, pues le agradezco, estimado público, están nuestras redes sociales, un nuevo capítulo cerrado de Cafecito con Shine, ya me terminé mi cafecito, de hecho, y licenciada Catalina, pues le doy las gracias por este momento, este ratito de enseñanza, aprendizaje y pues aprender a que la precaución es importante para evitar riesgos y peligros, aún en bienes inmuebles. Claro. No, al contrario, la verdad, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, tu espacio, y muchas gracias también a todos los que nos ven y que nos escuchan. Y realmente pónganos en los comentarios de dónde nos están viendo para también poder dar información importante del estado en donde nos ven y también compartir estos conocimientos y puedan ayudar a muchas personas. Excelente. Pues muchas gracias por su atención, cuídense y estamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Cafecito con Shine. Bye. Hasta luego. Gracias. Artlist.io